Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos. De nuevo aquí con ustedes para traer la reflexión del día de hoy, a la cual voy a poner por tema fuentes de ingreso. Fuentes de ingreso. Voy a utilizar una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 1, versículos del 11 al 15, que dicen como sigue. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Con el permiso de los que dominan el campo de la hermenéutica, que es la ciencia que trata de la recta interpretación de las Sagradas Escrituras, yo me voy a tomar la licencia de utilizar esta porción de la Escritura y muy especialmente la parte que tiene que ver con la petición que le hace Axa, la hija de Caleb, a inducida por el esposo que ha tomado, que se llama Otoniel, para que el padre le dé una herencia o le dé la parte de la herencia que le corresponde. En otras palabras, no la deje ir recién casada con las manos vacías. Ahí se deja entrever que de una manera u otra ya Caleb le había dado una porción de la herencia o la herencia a Axa. Tal vez Otoniel no tuviera conocimiento de eso y le dice o induce a Axa que le pida a su padre un campo, cosa que ya éste le había dado. Pero ella aprovecha y le dice a su padre: ya que me diste tierra en el Negev, en otras palabras, ya que me diste como herencia parte de la hacienda o la parcela de terreno, la propiedad que me has dado en el Negev, yo quisiera que me dieras fuentes de agua. Porque si hay algo que el hombre necesita para su subsistencia es el agua. El agua es no uno de los elementos, sino el elemento más indispensable, más importante, imprescindible para la subsistencia humana. De hecho, tan importante es el agua en nuestra vida que nuestro propio cuerpo está compuesto de 3/4 partes de agua y 1/4 parte sólido. Y Dios, en su sabiduría divina, hizo el planeta Tierra de la misma manera. El planeta Tierra está compuesto de 3/4 partes de agua y 1/4 parte de sólido. Así de esencial es el agua en la vida humana. Siendo esto así,
Acsa aprovecha que tiene la puerta abierta para solicitarle a su padre Caleb que ya que le dio un predio de terreno en el Negev, también le dé fuentes de agua, posiblemente no solamente pensando en ella, en su esposa, en su familia, sino pensando en que habrían de tener ganado y su hacienda, obviamente produciendo. Para todos se necesita agua. De hecho, el agua dije que es tan esencial, tan imprescindible en la subsistencia no solo humana, sino de todos los seres vivos que comparten este planeta Tierra con nosotros. Todos necesitan el agua como un elemento esencial para la subsistencia. Y por eso dije de la hermenéutica al inicial, porque estamos hablando aquí de fuentes de agua, pero yo quiero también utilizar esta porción de la Escritura para sacar alguna enseñanza que pueda estar implícita ahí con respecto a las fuentes de ingreso. Se llama ingreso todo aquello que entra a nuestro acervo, todo lo que atraemos a ser parte nuestra, a enriquecernos más, a tener más abundancia de lo que fuere dentro de nuestra capacidad y nuestra autoridad de administración. Eso es ingreso. Egreso es lo que sale de nosotros, lo que damos hacia afuera, aquello de lo cual dejamos de ser dueños, todo lo que nosotros expedimos de nosotros hacia afuera, esos son egresos. Ingresos es lo que tenemos, lo que atraemos hacia nosotros, fuentes de ingreso. Y a mí se me ocurre aquí ver que Acsa es una mujer muy sabia, muy inteligente, en que ya que tiene al dador de la herencia, al dador de la propiedad frente a sí, y ella sabe que él tiene suficiente para darle, pues le pide, así como nosotros tenemos frente a nosotros al dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, que es Jehová Dios, y nos exhorta o nos insta a que le pidamos según nosotros necesitemos, le pidamos, porque Él es suficiente para darnos, es el plenipotenciario de todo, la fuente de toda dádiva y de todo don. Podemos pedirle en confianza porque Él tiene para darnos. Y aquí vemos que Acsa le pide fuentes de agua. Fuentes de agua. Y Caleb dice que le va a dar, o le está dando, le está otorgando las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. A mí se me ocurre pensar que las fuentes de abajo se refiere a que Él va a poner a disposición de ella los pozos de agua, las fuentes de agua, los manantiales de agua, que puedan acceder, que pueda haber algún acceso desde la propiedad de Acsa a las propiedades con que se queda Caleb, y que ella tenga acceso a esas aguas materiales, obviamente. Y le va a dar acceso a esas fuentes de abajo. Las fuentes de abajo nos hablan a nosotros de las cosas materiales, las riquezas materiales, las posesiones
de esta tierra, de esta vida transitoria, a las cuales nosotros tenemos acceso. Y ahí Axa y Otoniel van a tener acceso a las fuentes de abajo que le han sido otorgadas por su padre Caleb, que es el que posee las riquezas o la mayor parte de las riquezas. Ellos van a tener acceso a todo eso, las fuentes de abajo. Ella puede contar con que no le va a faltar nada de lo que sea esencial y necesario para su subsistencia, para su vida, para el mantenimiento de las tierras, de los animales, de las plantas, de la finca, de lo que cosechen, de lo que cultiven, de lo que tengan, porque Caleb le va a dar acceso a las fuentes de agua necesarias aquí en la tierra, materiales, para ellos poder mantener esa herencia produciendo, cultivándola y administrándola. Pero me llama la atención lo de las fuentes de arriba. No sabría cómo aplicar hermenéuticamente de forma material y física esas fuentes de arriba. Y se me ocurre pensar que cuando Caleb le habla de las fuentes de arriba, pues le está hablando de la confianza en Dios. Le está hablando de la experiencia de su propia vida. Le está hablando de el ejemplo de creyente, el ejemplo de siervo de Dios, el ejemplo de padre, pero de padre íntegro, de hombre fiel a Dios, de su confianza en Dios, de la dependencia que él ha tenido de Dios, de la vida que él ha vivido frente a ella como hija, que ella haya tenido acceso a ver que todo lo que Caleb tiene, todo lo que Caleb es, pues es producto de una vida íntegra, de una vida de fidelidad, de confianza, de perseverancia en los caminos de Dios, en sujeción a Dios, en obediencia a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus estatutos. Esas fuentes de arriba que son fuentes de ingreso, así como las fuentes de abajo son fuentes de ingreso también, que nosotros podríamos tal vez cuando hablamos de fuentes de ingreso, la mente nuestra y la imaginación podría irse solamente a correr pensando en las riquezas materiales, en las posesiones materiales, en las finanzas, en la economía, porque pensamos que ingresos solamente son dineros, son riquezas y son haberes materiales. Pero hay fuentes de ingreso que traen riquezas materiales, obviamente. Pero hay fuentes de ingreso que traen o hacen ingresar al acervo de experiencias, al acervo de conocimientos, al acervo de inteligencia, de sabiduría, de cultura, de religiosidad, de bondades, de valores que nos entran a nosotros, que enriquecen nuestra vida, que no necesariamente tienen que ver con finanzas y tienen que ver con dinero.
cuando hablamos de fuentes de ingreso, pues es muy posible que la experiencia que tenemos, las necesidades que tenemos, los conocimientos que tenemos, los instintos que hay en nosotros, las motivaciones, nos limiten a llevar nuestro pensamiento a todo lo que es material o materialismo, todo lo que son riquezas materiales, posesiones materiales, terrenales, pasajeras de esta vida. Las verdaderas riquezas no son esas. La verdadera riqueza es una vida de integridad, una vida de temor de Dios, una vida de recogimiento espiritual, una vida de bendición espiritual, una vida ejemplarizante, una vida santa, una vida sin mancha ni contaminación, una vida que puede lucir hasta ingenua en el sentido de que uno no tiene malicia o no piensa con malicia, no se deja llevar por la codicia, no se deja llevar por la avaricia. Estamos hablando de fuentes de ingreso a nuestras vidas para enriquecer nuestra vida, enriquecer el acervo de experiencias, enriquecer nuestra proyección y enriquecer nuestra relación con Dios, que beneficie y que propicie bendición a los demás. Que uno pueda ser rico en valores, que uno pueda ser rico en modelaje, que uno pueda ser rico en proyección y vivencia real, sincera, verdadera, no de hipocresía, no de ficción, es decir, una vida ficticia, superflua, sino que sea de riqueza espiritual, una riqueza sólida espiritual, de vida espiritual. Y puede que esas sean las fuentes de arriba de las cuales está hablando Caleb con su hija. En otras palabras, te voy a dar las fuentes de arriba, te voy a dar las fuentes de abajo. Las fuentes de abajo, cuenta con ellas. Lo que necesites te lo voy a dar, te lo voy a proveer. No vas a carecer de nada en términos de lo material, pero más que todas esas entradas, esos ingresos que puedan venir para bienestar económico tuyo, para bienestar material, tienes que estar consciente que esas no son las únicas fuentes de ingreso de las cuales va a depender tu vida y va a depender tu matrimonio y va a depender tu familia o va a depender tu hacienda. Hay unas fuentes de ingreso que son mucho más importantes que esas. Son las fuentes de arriba. Las fuentes de arriba se refiere, como dije, a la bendición de Dios, a las bendiciones espirituales, las dádivas que vienen de Dios, los ingresos, las fuentes de ingreso que tiene Dios para sostenernos a nosotros, para mantenernos a nosotros, para bendecirnos a nosotros. No debemos pensar ni administrar nuestras vidas solamente pensando en las fuentes de abajo. Tenemos que darle prioridad en nuestras vidas si queremos ser ricos para con Dios, porque la palabra dice que la vida del hombre no consiste en las riquezas que posee, sino en las bendiciones, en la vida espiritual, en su relación con Dios, en su temor de Dios, en la dádiva de Dios,
en el cultivo de una vida en relación íntima con su Creador, con su Hacedor y con su Redentor, que es Dios. Esas son las fuentes de ingreso que nosotros debemos procurar conocer y debemos procurar practicar y debemos procurar depender de ellas. Porque si tenemos a Dios de nuestra parte, agradamos a Dios con nuestra vida en obediencia a Él, en dependencia de Él y en confianza en Él, lo tenemos todo. Jesucristo lo puso de esta manera. Allí cuando estaba predicando el sermón, el famoso sermón del monte, en el capítulo 6, versículo 33, Él lo puso de esta manera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí están las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Todas estas cosas serán añadidas, todas las cosas de abajo, las cosas materiales, las cosas físicas y las cosas terrenales que son esenciales y necesarias para nuestra vida, están provistas de parte de Dios y por parte de Dios, como lo dijo Jesucristo. Esas fuentes están abiertas para nosotros, las fuentes de abajo, las añadiduras, las bendiciones de acá abajo. Si nosotros primero buscamos el ingreso a nuestras vidas de lo que tiene para proveernos a nosotros las fuentes de arriba o las fuentes de arriba, las fuentes que vienen de parte de Dios directamente a nuestras vidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos temerosos de Dios y le servimos a Dios, todas nuestras necesidades van a ser satisfechas. Las fuentes de arriba, las fuentes espirituales, las fuentes que vienen del cielo, estarán abiertas para nosotros. Y garantizadamente, las fuentes de abajo también estarán abiertas y a disposición nuestra. Las cosas materiales. Dios habrá de proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como lo dice Filipenses capítulo 4 y versículo 19. La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, sacar de nosotros la avaricia, las ambiciones materiales, la búsqueda de grandeza material, terrenal, el orgullo, la vanidad, las cosas que no tienen mucho valor para Dios, o que no tienen mucho valor delante de la presencia del Señor, que no nos agregan a nosotros ningún tipo de crédito delante de la presencia del Señor, que nosotros tengamos tantas posesiones materiales, tanta fama y tantas cosas de las fuentes de este mundo, de las fuentes materiales, económicas, de esta vida, que son terrenales, que son pasajeras. Eso no impresiona a Dios bajo ninguna circunstancia. A Dios lo que le agrada es la obediencia. A Dios lo que le agrada es la santidad. A Dios lo que le agrada es la integridad. A Dios lo que le agrada es la confianza que nosotros podamos tener en Él. Que nosotros le demos prioridad a Él en nuestras vidas, a las cosas del reino, a la vida eterna, a sus estatutos, sus mandamientos, su palabra. Y si nosotros hacemos eso, las fuentes de arriba se abren y las fuentes de abajo también se abrirán. Por eso Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva, fuentes se abrirán de bendición que saltan para vida eterna en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fuente de agua por excelencia, esas fuentes de agua que está buscando AXA, esas fuentes están todas controladas por el Dios del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es una fuente de agua que salta para vida eterna. Dios le dijo a Moisés, saca agua de la peña, y sacó agua de la peña. Él fluye agua que salta para vida eterna. Jesucristo es fuente de agua. Él dijo, yo soy el agua viva. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. El Espíritu Santo es una fuente de bendición, de agua que salta para vida eterna. El Espíritu Santo fluye en nuestras vidas como río de agua viva. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las fuentes de arriba. Y esa es la herencia que le quiere dejar Caleb a su hija Axa. Las fuentes de arriba, el testimonio de él, lo que ella ha visto que él ha vivido. ¿Quién es Caleb? ¿Cómo vivió Caleb? Caleb fue uno de los 12 espías que utilizó Moisés para explorar la tierra prometida. Fueron 12 que envió Moisés a explorar la tierra. De los 12, 10 trajeron un informe negativo que amedrentaba al pueblo. No vayan para allá, no podremos nunca nosotros conquistar esa tierra. Ya hay gigantes, ciudades amuralladas, pero Caleb y Josué fueron los únicos de los 12 que trajeron noticias positivas y dijeron, ciertamente hay gigantes, ciertamente hay murallas, ciertamente hay montañas, pero el Dios que está con nosotros es más poderoso y nos ayudará a poder conquistarlas y las vamos a conquistar. Por eso fue que Caleb se ganó también la bendición de Dios, la fuente de arriba, la fuente de ingreso de arriba. Y Dios le dijo, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Ahora cuando entran a la tierra prometida, Josué está repartiéndole tierras a todo el mundo y Caleb le dice, no te olvides que cuando vinimos de explorar la tierra, tú y yo trajimos informes positivos. Y Jehová me dijo a mí a través de Moisés que me iba a dar toda la tierra que pisaran mis pies. Yo era de edad de 40 años entonces. Ahora tengo 85 años, pero tengo la misma fuerza, tengo la misma salud, tengo la misma visión, tengo el mismo entusiasmo y quiero que me des Hebrón, que es la tierra de los gigantes, donde habitan los hijos de Anac, porque yo sé que con el poder de Dios, las fuentes de arriba que ya conozco, que están abiertas para mí, habrán de darme la bendición, el poder, la energía, la vitalidad, la juventud, la fuerza para conquistar esa tierra de gigantes. Y Caleb le hizo frente a esa tierra y la conquistó con la ayuda del Dios del cielo, porque él sabía lo que son las fuentes de ingreso de arriba. Supo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Supo enriquecerse de las fuentes de arriba, de las fuentes de la vida, de las fuentes de la fuerza, de las fuentes de la energía, de las fuentes del conocimiento, de esas fuentes abiertas que vienen de parte del Dios del cielo, del Dios infinito, del Dios todopoderoso, del que viene toda buena dádiva y todo perfecto, las fuentes de arriba. Acuérdate, Axa, de las fuentes de arriba, de las cuales te he dado testimonio como padre. Busca a Dios, sírvele a Dios, sé íntegra con Dios. Y Otoniel está escuchando esas palabras. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, fuentes de ingreso. La Biblia dice que mejor cosa es dar que recibir. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. O sea que si nosotros tenemos un corazón lleno de amor, lleno de desprendimiento,
de las cosas materiales para bendecir a otro con lo que Dios ha bendecido a uno, Dios habrá de seguir abriendo las fuentes de arriba y las fuentes de abajo para bendición de sus hijos. Amado hermano, amado amigo, qué bueno sería que pudiéramos hacer nuestro ese ejemplo, ese modelaje que tuvo Caleb en el momento de dejarle una herencia a su hija. Saber hacer un buen traspaso de herencia a nuestros hijos y decirle a nuestros hijos, las fuentes de abajo son importantes, son necesarias, hay que cuidarlas, hay que estar atentos, hay que ser buenos administradores, pero no se olviden que mucho más importante que las fuentes de abajo son las fuentes de arriba, donde está Dios sentado en su trono de gloria y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, de donde, como hemos dicho, viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Busquemos, hermanos, que cuando nosotros tengamos que partir de esta vida para dejarle a nuestros seres queridos algún tipo de herencia, no solamente tengamos que dejarle porque hayamos administrado bien las fuentes de abajo, sino que sobre todo eso podamos decirle, mira la fuente de la cual yo siempre dependí, la fuente de arriba, el Dios del cielo. Viví una vida íntegra, una vida de santidad, una vida de buen administrador de todas las cosas, reconociendo siempre que todo lo que tenía no era mío, sino que era de Dios, que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que tengo no es mío, lo que tengo me llegó a mí por unas fuentes de ingreso, que me vinieron porque busqué primero las fuentes de arriba, las fuentes del cielo. Todo lo que venía de Dios, dependiendo de Él y sirviéndole a Él con una vida de integridad, para que Él me abriera las fuentes de abajo, que son las materiales, que son las cosas terrenales, las cosas perecederas, pero necesarias para conducir nuestra vida mientras estamos transitando en esta tierra. Así es que busquemos de Dios, busquemos la fuente de arriba y también aprovechemos la bendición que Dios nos da como consecuencia de haber buscado las fuentes de arriba primero. Se nos abrirán las fuentes de abajo para nosotros vivir una vida bendecida de parte de Dios en esta tierra y podamos proyectar una vida plena, una vida que dé testimonio de que somos gente de Dios, hombres de Dios, siervos de Dios, y que Dios reciba toda la gloria y toda la honra de todo lo que nosotros hayamos hecho y hayamos logrado en esta tierra. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y permita al Señor que alguna vida de las que nos está escuchando en este momento tome la decisión de dar un about face en su vida y tornarse a Dios para servirle en espíritu y en verdad. Señor, hemos dado tu palabra. No hay mucho tiempo para elaborar muchas cosas y muchas otras ideas que bullen dentro de nuestro ser, pero hemos dejado, Señor, lo más esencial, la predicación en torno al reino de los cielos, como fuente principal de bendición para nuestras vidas, y que también como consecuencia de eso tú nos das bendición en esta vida terrenal y en esta vida transitoria para representar con dignidad el testimonio de que somos siervos tuyos. Si alguna vida, Señor, te acepta como Salvador personal en estos momentos, yo te pido que tú le bendigas, que tú le salves, que tú perdones todos sus pecados y escribas su nombre en el libro de la vida y le tomes de la mano y le ayudes a perseverar en tus caminos, que pueda encontrar una iglesia donde le amen, donde le ayuden, donde le instruyan en la palabra de Dios para
tener una vida fuerte espiritualmente y las Sagradas Escrituras que le ayude a perseverar hasta el fin, porque dice tu palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Padres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.